En un pequeño pueblo rodeado de bosques espesos, se encontraba una casa antigua y abandonada que era conocida por sus historias de sucesos inexplicables. Se decía que aquellos que se aventuraban dentro nunca regresaban iguales, si es que regresaban. Una noche, un grupo de amigos decidieron desafiar las leyendas urbanas y explorar la casa. Armados con linternas y nervios de acero, cruzaron el umbral con cautela. La madera crujía bajo sus pasos mientras avanzaban por pasillos polvorientos y habitaciones repletas de muebles cubiertos por sábanas grises. Al llegar a la última habitación en el sótano, encontraron una puerta cerrada con un candado oxidado. Intrigados y con un presentimiento ominoso, uno de ellos sacó unas ganzúas improvisadas y logró abrir la cerradura. La puerta chirrió al abrirse lentamente, revelando una oscuridad palpable que parecía absorber la luz de sus linternas. Decidieron entrar, sintiendo un frío repentino que los envolvió como una manta gélida. En el centro de la habitación, una figura borrosa se alzaba en silencio, mirándolos con ojos que reflejaban la misma oscuridad que los rodeaba. Un murmullo ininteligible llenó el aire, haciendo eco en sus mentes y provocando escalofríos en sus almas. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. El candado se volvió a cerrar con un chasquido metálico. Atrapados en la oscuridad con la figura que los observaba, comprendieron con horror que habían desatado algo que nunca debería haber sido liberado. El aire en la habitación se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar olvidado por la humanidad. Los amigos se miraron entre sí, sus respiraciones entrecortadas resonaban en la oscuridad opresiva. La figura borrosa permanecía inmóvil, sus contornos apenas discernibles en la penumbra. Uno de los amigos, nervioso pero decidido, rompió el silencio. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo un susurro sutil que parecía emanar de todas partes y ninguna parte a la vez. Intentaron retroceder hacia la puerta, pero encontraron que estaba firmemente cerrada. El candado resistía todos sus intentos de abrirlo nuevamente. La figura comenzó a moverse lentamente hacia ellos, cada paso resonando como un eco distorsionado en el espacio confinado. El pánico se apoderó del grupo mientras la presencia se acercaba, una sensación de malestar creciendo con cada segundo que pasaba. Intentaron encender sus linternas, pero la luz parecía perder fuerza frente a la sombra que los rodeaba. De repente, una ráfaga de viento frío atravesó la habitación, apagando las linternas y sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Los amigos quedaron paralizados, sintiendo como la presencia se acercaba más y más, como si estuviera a punto de revelar su verdadera naturaleza. En la oscuridad total, los amigos se aferraron unos a otros, buscando desesperadamente una salida. La presencia se movía a su alrededor con una lentitud deliberada, como si estuviera disfrutando del miedo palpable que llenaba la habitación. De repente, comenzaron a escuchar susurros indistinguibles que resonaban en sus mentes, fragmentos de palabras que parecían deslizarse desde la oscuridad misma. Cada uno de ellos comenzó a sentir una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretando contra sus corazones. Uno de los amigos, incapaz de soportar la tensión, gritó hacia la figura: «¡Sal de ahí! ¡Déjanos en paz!». Pero el único sonido que recibieron a cambio fue un murmullo más alto y opresivo, como si el propio lugar estuviera reaccionando a su presencia. De repente, una luz tenue comenzó a brillar desde el centro de la habitación, una luz oscura y fría que iluminaba solo lo suficiente como para revelar contornos vagos y sombras moviéndose en el borde de la percepción. La presencia pareció intensificarse ante la luz, sus contornos distorsionándose en formas que desafiaban toda lógica. Los amigos, ahora completamente en estado de pánico, intentaron desesperadamente encontrar una manera de escapar. Sin embargo, cada vez que intentaban moverse hacia la puerta, la presencia parecía bloquear su camino, moviéndose con ellos como una sombra en movimiento. La luz oscura continuaba brillando,
su resplandor frío envolviéndolos en una sensación de desesperación creciente. ¿Qué más podría esconder este lugar olvidado? Y más importante aún, ¿cómo podrían escapar de su abrazo oscuro y asfixiante? Con la luz oscura iluminando cada rincón de la habitación, los amigos se encontraron rodeados por sombras que parecían tener vida propia. Movimientos sutiles y susurros inquietantes llenaban el aire, creando una atmósfera de terror que se aferraba a ellos como una manta pesada. Decidieron explorar la habitación en busca de pistas o una salida. Cada paso resonaba en el suelo de madera gastada, como si despertara algo dormido durante mucho tiempo. Encontraron viejos muebles cubiertos de polvo, retratos descoloridos que parecían observarlos con ojos vacíos y ventanas tapiadas que apenas dejaban pasar la luz de la luna. De repente, uno de ellos notó un objeto en una esquina oscurecida por la penumbra. Al acercarse, descubrieron un viejo diario cubierto de cuero, sus páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo. Con manos temblorosas, comenzaron a leer las entradas, esperando encontrar respuestas a lo que estaba sucediendo. Las primeras páginas estaban llenas de relatos mundanos de la vida cotidiana, pero a medida que avanzaban, las entradas se volvían más inquietantes. Hablaban de una presencia oscura que habitaba la casa, de extraños susurros en la noche y de visiones que desafiaban la razón. El autor del diario parecía obsesionado con descubrir el origen de la presencia, pero cada intento de contacto solo parecía intensificar la actividad paranormal. Mientras continuaban leyendo, los susurros en la habitación se intensificaron. La presencia parecía estar reaccionando al descubrimiento del diario, como si su historia estuviera conectada de alguna manera con la suya propia. La luz oscura brillaba más intensamente, como si estuviera revelando secretos largamente guardados en las sombras. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que habían desencadenado algo más allá de su comprensión. La pregunta ahora era si podrían encontrar una manera de deshacer lo que habían liberado, o si estarían condenados a enfrentar las consecuencias de sus acciones por toda la eternidad en la oscuridad de esa casa olvidada. Los amigos, ahora profundamente perturbados por lo que habían descubierto en el diario, se dieron cuenta de que estaban atrapados en una situación que iba más allá de su comprensión. La presencia oscura continuaba acechándolos desde las sombras, su malevolencia palpable en cada movimiento y susurro. Decidieron investigar más a fondo la habitación en busca de cualquier pista que pudiera ayudarlos a entender cómo detener lo que habían desencadenado. Encontraron un rincón oscuro donde descubrieron antiguos símbolos grabados en la pared, inscripciones que parecían tener un significado arcano y ominoso. Mientras examinaban los símbolos con cuidado, una ráfaga de viento frío llenó la habitación, haciendo que las velas parpadeantes en el suelo se extinguieran repentinamente. La luz oscura brillaba con intensidad, lanzando sombras distorsionadas que parecían moverse por sí mismas. De repente, una voz susurrante resonó en sus mentes, una voz que parecía ser la misma que habían escuchado antes pero ahora más clara y más insistente. ¿Por qué han venido aquí?, preguntó la voz, su tono lleno de un frío que cortaba hasta los huesos. Uno de los amigos, nervioso pero decidido, se acercó al lugar donde habían encontrado el diario y los símbolos. Con manos temblorosas, comenzó a trazar los símbolos con los dedos, siguiendo el patrón como si estuviera recordando un ritual olvidado en el tiempo. A medida que trazaba los símbolos, la habitación pareció vibrar con una energía ominosa. La presencia oscura se intensificó, su forma distorsionándose aún más en las sombras que ahora parecían palpitar con vida propia. La luz oscura resplandecía con un brillo ominoso, revelando más detalles oscuros y secretos enterrados en lo más profundo de la casa. Los amigos se miraron unos a otros, conscientes de que estaban en un juego mortal con fuerzas que no podían comprender completamente. La pregunta ahora no era solo cómo podrían escapar,
sino si podrían encontrar una manera de deshacer el pacto oscuro que habían inadvertidamente sellado al abrir esa puerta olvidada en la oscuridad. Con la presencia oscura amenazando con consumirlos, los amigos se vieron obligados a actuar con rapidez y determinación. Sabían que debían deshacer el pacto oscuro que habían inadvertidamente sellado al abrir la puerta olvidada en la oscuridad de la casa abandonada. Recordando los símbolos que habían encontrado en la pared y el diario antiguo, decidieron realizar un ritual desesperado para intentar romper el vínculo con la presencia maligna. Reunidos en el centro de la habitación, comenzaron a recitar palabras antiguas y trazar los símbolos en el suelo con las manos temblorosas. La habitación resonaba con un zumbido inquietante mientras el ritual se intensificaba. La luz oscura brillaba con un resplandor ominoso que iluminaba los contornos distorsionados de las sombras moviéndose a su alrededor. La presencia parecía observarlos con interés, su presión opresiva aumentando con cada palabra pronunciada y cada gesto realizado. De repente, una ráfaga de viento frío llenó la habitación, haciendo que las velas apagadas parpadearan débilmente antes de cobrar vida nuevamente con una llama vacilante. Los amigos sintieron una corriente de energía oscura atravesar la habitación, como si estuvieran tocando los límites de un reino olvidado y prohibido. Mientras continuaban con el ritual, la presencia oscura comenzó a retroceder lentamente, sus contornos borrosos disipándose en la penumbra como humo oscuro desvaneciéndose en el aire. La habitación parecía suspirar de alivio mientras la opresión que había dominado el ambiente se disipaba lentamente. Los amigos se miraron unos a otros, agotados pero aliviados de haber sobrevivido a la prueba. Sabían que, aunque habían desencadenado algo aterrador, habían encontrado la fuerza para enfrentarlo y, tal vez, sellar de nuevo la puerta a ese oscuro pasado que había amenazado con consumirlos. Con el ritual completado y la presencia oscura disipándose en las sombras, los amigos finalmente encontraron un momento de calma en la habitación ahora tranquila. La luz oscura que había brillado con un resplandor ominoso comenzó a desvanecerse lentamente, dejando solo la suave luz de las velas que ahora ardían de manera serena. Se quedaron en silencio durante unos momentos, recuperándose del terror y la tensión que habían experimentado. El diario antiguo y los símbolos en la pared parecían haber sido la clave para deshacer el pacto oscuro que habían activado accidentalmente al abrir la puerta en la casa abandonada. Decidieron dejar el diario y los símbolos donde los habían encontrado, conscientes de que esos secretos pertenecían al pasado y debían permanecer allí. Lentamente, comenzaron a moverse hacia la puerta, esperando encontrarla abierta esta vez. Para su alivio, la puerta se abrió sin obstáculos. La luz de la luna filtrándose por las ventanas tapiadas iluminaba el pasillo vacío con una tranquilidad que antes les había parecido imposible de encontrar en ese lugar. Los amigos salieron de la casa abandonada, llevándose consigo el peso de la experiencia traumática que habían compartido. Miraron hacia atrás una última vez, viendo la silueta oscura de la casa contra el cielo nocturno estrellado, un recordatorio de los peligros ocultos que acechaban en los lugares olvidados. Mientras caminaban hacia la seguridad relativa del exterior, sabían que nunca olvidarían lo que habían enfrentado esa noche. Pero también sabían que habían encontrado fuerza y coraje dentro de sí mismos para enfrentar la oscuridad y encontrar la luz que aún brillaba en su amistad y en su resiliencia.